Quiero darle la más cordial bienvenida a los participantes en esta última mesa redonda de la sesión número 28 del capítulo Venezuela del American College of Physicians. Esta experiencia de hacer esta sesión por videoconferencia ha sido de lo más satisfactoria. Hasta el momento tenemos más de 1.300 inscritos y una asistencia promedio por sesión o por actividad, por mesa redonda de más de 450 personas. De manera que le doy las gracias a todos por su interés. La participación ha sido de los miembros del capítulo, de los médicos internistas y especialistas afines a la medicina interna, que algunos no pertenecen al capítulo, los residentes, los estudiantes de medicina, y algo que nos es muy satisfactorio también es que hay inscritos del exterior, de Colombia, España, Perú, Bolivia, entre otros. Estas sesiones van a ser colocadas en YouTube al final de esta sesión para que todos podamos verlas de nuevo y estudiarlas y disfrutarlas. Yo quiero, digamos, no dejar pasar la ocasión para agradecer a todos los miembros del Comité de Eventos Científicos dirigido por el doctor Ramón Soto Sánchez, a los coordinadores, al doctor Mario Patiño, al doctor Roberto Ochoa, al doctor Lempira Guevara de hoy, al doctor Manuel Guzmán, que hizo la conferencia magistral, a todos los demás expositores que han hecho una actualización brillante. Seguramente la de hoy será igual o mejor que las anteriores. Y también al tren secretarial y de técnicos que nos han ayudado a realizar esta experiencia, que nos va a servir para, digamos, programar otras actividades que vendrán a continuación. Yo les agradezco que todos estén pendientes, porque eso va a salir como anuncio en nuestras redes sociales de las próximas actividades. De manera que muchas gracias a todos y lo voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Lempira Guevara, que es el coordinador de la sesión de hoy. El doctor Lempira Guevara es un cardiólogo, es internista, es fellow del American College of Physicians, es profesor de medicina en la Universidad Central de Venezuela y es jefe de la cátedra de cardiología de la Escuela Vargas de la Universidad Central. Dejo en el uso de la palabra al doctor Lempira Guevara. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. A nombre del capítulo Venezuela del Colegio Americano de Médicos, el American Physicians, le doy la más cálida bienvenida a la cuarta y última reunión de la 28ª sesión científica anual del capítulo. Tengo el enorme privilegio de ser el moderador de esta sesión, donde abordaremos el tratamiento de la fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca a través de un caso clínico. Quiero hacer notar la insistencia del doctor Marcos Trócoli para que se pudiera llevar a cabo estas jornadas que son inéditas, como él ya lo había dicho, y que fueron pasando por varias etapas de evolución. Primero fueron, digamos, presenciales, y en la medida que iba cambiando el panorama lógico, pues también iban cambiando maneras en que pensábamos abordar esto, hasta que nos decidimos hacerlo vía online, y hasta el momento ha sido excelente la participación. Hoy vamos a abordar dos temas de especial importancia para los internistas, los cardiólogos: la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca, y lo vamos a hacer a través de un caso clínico. Para ello vamos a contar con una plantilla de especialistas de excepcional experiencia en el manejo de esta patología, y quiero presentarles en primer lugar al doctor López Gómez, quien es médico cardiólogo, miembro titular de la Sociedad de Medicina Interna, fellow del American College of Physicians, miembro del Consejo Superior de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, expresidente de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, vicepresidente de la Asociación Venezolana de Aterosclerosis, exprofesor de la Cátedra de Clínica
de Medicina B de la Escuela José María Vargas de la Universidad Central de Venezuela. Nos acompaña también el doctor Iván Mendoza, quien es médico cardiólogo electrofisiólogo del American College of Cardiology, es actualmente el gobernador del capítulo venezolano del American College of Cardiology, expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, profesor de la Universidad Central de Venezuela en el Instituto de Medicina Tropical. Además, es autor de numerosos estudios sobre fibrilación y enfermedades tropicales. Y el doctor Eduardo Morales, quien es doctor en ciencias médicas, fellow del American College of Physicians, fellow del American College de Cardiología, profesor de la Universidad Central de la Escuela Vargas, es expresidente de la Sociedad Venezolana de Cardiología, es miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela, y además siempre para mí es un placer y un orgullo hacer la presentación del doctor Morales, porque ha sido mi profesor, ha sido mi tutor, ha sido mi mentor, y le agradezco muchas de las cosas que he podido lograr en el área de la cardiología. Los objetivos que perseguimos esta tarde es revisar la fisiopatología desde la insuficiencia auricular hasta la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo vamos a tratar la fibrilación auricular? Vamos a utilizar antiagregantes o anticoagulantes, y en insuficiencia cardíaca vamos a revisar cuáles son las nuevas alternativas de tratamiento. Para ello vamos a hacer un caso clínico que se presenta a diario en la práctica médica de los internistas y de los cardiólogos. Se trata de la señora Eufemia, de 76 años, hipertensa desde hace 5 o 6 años, en tratamiento con lisinopril, 10 miligramos al día. Y desde hace un año se autoindicó aspirina porque la vecina le dijo que eso era bueno para el corazón y ella comenzó a tomarlo. Desde hace 2 meses está presentando disnea, que ha ido progresando hasta llegar a tolerar solo caminar 2 cuadras. No ha tenido episodios de disnea paroxística nocturna ni de ortopnea. Adicionalmente, desde hace 2 meses también comienza a presentar palpitaciones que se han ido incrementando en los últimos 15 días, y eso es lo que realmente la mueve a consultar. En el examen físico tiene 174 de pulsos, frecuencia cardíaca, tiene, 174 de presión arterial, pulso de 138, frecuencia respiratoria de 24, mide 1,62, pesó 72 kilos, y el índice de masa corporal es de 27,47. El pulso venoso yugular más 6 centímetros del ángulo patrón CB, retracción sistólica para external izquierda, apex palpable en quinto espacio intercostal izquierdo, 4 centímetros por fuera de la línea medio clavicular, es hiperdinamico, ruidos cardíacos arrítmicos, R1 cambiante, R3 izquierdo, no R, y se le oculta un soplo holosistólico mitral 2/4. Estos son los exámenes de laboratorio, todos son normales, con excepción de los que aparecen ahora en el recuadro rojo, con una índice de filtración glomerular por la fórmula de Cochrane de 49,5 por MDR de 51 y BNP de 570 y un ProBNP de 1250. El CHAS-BASC y el HAS-PLET, que no son exámenes de laboratorio, lo hemos calculado para ustedes con el objeto de que podamos entonces insistir en la discusión del caso. Este es el electrocardiograma, como ustedes lo pueden ver, tienen 10 segundos para visualizarlo. Después vamos a volver sobre él. Igualmente la placa de tórax, 10 segundos para visualizarla. Igualmente volveremos a ella en la discusión. Y el ecocardiograma, donde vemos dilatación de cavidades izquierdas, fracción de eyección de 36, calcificación de aorta, presión sistólica de arteria pulmonar de 37 milímetros, los volúmenes izquierdos están aumentados y se visualizó regurgitación mitral leve. Bien, entonces ahora comenzamos realmente la discusión de este caso clínico, donde vamos entonces a
hacerles unas preguntas al público. ¿Cuál es su diagnóstico? Allí tienen las alternativas, las pueden seleccionar y vamos a raíz de allí a comenzar entonces a hacer la discusión del caso. Vamos a dar 30 segundos más para que contesten. Pueden marcar todas las alternativas que consideren pertinentes. Bien, vamos a entonces a cerrar la votación. Y estos son los resultados que ustedes han seleccionado. El 15% seleccionó fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida, 6% hipertensión arterial, 16% arritmia supraventricular, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 15%, estenosis mitral 9%, insuficiencia mitral 9%, sobrepeso no lo escogió nadie e insuficiencia renal estadio 3. Para continuar con la discusión del caso, vamos entonces a comenzar con la participación del panel. Y comenzaríamos a pulsar la opinión del panel, primero con los diagnósticos. Doctor López, de acuerdo a los exámenes de laboratorio que hemos mostrado, ¿cuáles serían sus diagnósticos? Gracias, doctor Guevara. Antes que nada, quiero dar las gracias al American College of Physicians, el capítulo Venezuela, por la invitación que me han hecho para compartir este estupendo panel con tan excelentes expositores y felicitarlos porque con la insistencia se consiguen los logros y esto de verdad que es un buen logro, sí señor. Bueno, yendo al punto, ya se mencionó que según el laboratorio lo que realmente estaba alterado era solamente la filtración glomerular, que según los dos índices con los cuales se calculó que estaba alrededor de 50 cc minuto. El BNP que tenía 570 picogramos por mililitro y el ProBNP que tenía 1250 picogramos por mililitro. Si nosotros analizamos primero los datos del examen de la filtración glomerular y utilizamos el esquema que más se emplea para clasificar la función renal, que la divide en 5 estadios, esta paciente está incluida dentro de un estadio 3, o sea que tiene un descenso moderado de rata de filtración glomerular, que eso incluye los pacientes que están entre 30 y 59 cc minutos, y como ya dijimos, ella tiene alrededor de 50 si prorrateamos las dos determinaciones que se hicieron. En cuanto a los resultados del BNP y del ProBNP, hay elevación de los valores de ambos péptidos en la paciente. Hay que hacer un análisis de algo que es importante. La paciente tiene fibrilación auricular y una insuficiencia renal estadio 3 moderada y eso pudiera modificar los valores de los péptidos, pero seguramente no van a alcanzar los niveles en los que se detectaron en ella. Entonces, asociando el cuadro clínico de la paciente con los resultados, podemos afirmar que esta paciente se encuentra con un cuadro de insuficiencia cardíaca. Se mencionó dentro de el esquema de laboratorio y los cálculos que se le hicieron a la paciente, el empleo de la escala Chat de 2 Pasc. Aquí la tienen para que la puedan
los que no la conozcan la puedan ver por primera vez y las otras personas la puedan analizar. Entonces, de acuerdo con lo que la paciente presenta, ella tiene insuficiencia cardíaca que le acredita un punto, tiene hipertensión arterial que le acredita un punto, tiene una edad de 76 años, o sea que es de 75 años o mayor, lo cual le acredita 2 puntos, y es una mujer que le acredita un punto, o sea que tiene un score de 5. Eso nos hace saber a nosotros que esta es una paciente que debería recibir anticoagulación dentro de su esquema de tratamiento. En cuanto al riesgo de sangrado, que es el otro punto que se debe analizar, eso se lo hacemos a través de esta escala que se llama Hasbled. Esta paciente tiene de esta escala tiene un punto por la senilidad, tiene más de 60 años en la paciente y tiene una función renal anormal. O sea que tiene de esta escala Hasbled, tiene 2 puntos, lo cual nos hace pensar que el riesgo de sangrado es relativamente bajo, lo cual nos daría tranquilidad para el momento en que procedamos a su tratamiento. Doctor Morales, tomando en cuenta del electrocardiograma, de la placa de tórax y del ecocardiograma, ¿cuál es su diagnóstico? Bueno, muy buenas tardes. Antes de comenzar mi presentación, yo quisiera también agradecer la gentil invitación que se nos ha hecho para participar la tarde de hoy por parte de la Junta Directiva del capítulo venezolano del American College of Physicians y particularmente en la presencia, en la persona del doctor Marco Trócoli y de toda su Junta Directiva. También expresar que para mí es un gran honor participar ante tan destacados panelistas, amigos de muchos años y con quien hemos compartido a través del tiempo experiencias maravillosas. Igual, para mí un privilegio y un honor estar con el doctor Guevara, mi compañero de muchos años, a quien agradezco ese gesto de su presentación, y mis 2 fraternales amigos, el doctor Iván Mendoza y el doctor Luis López Gómez. Y por supuesto, me enorgullece y también me llena de satisfacción el estar participando ante tan distinguido auditorio. En relación a su pregunta, doctor Guevara, yo quisiera que me pasara el electrocardiograma, si es tan amable. Ok. Como ustedes ven, el trazo electrocardiográfico nos muestra un ritmo no sinusal con una frecuencia de aproximadamente 148 por minuto, con un eje de alrededor de 20 grados, pero tenemos un ritmo irregular con ausencia de ondas P y unos RR desiguales, lo que nos sugiere una fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. Las precordiales izquierdas nos muestran unas ondas R altas que sugieren un crecimiento del ventrículo izquierdo. La rayos X de tórax, por favor, doctor Guevara. Bueno, la rayos X de tórax nos muestra una cardiomegalia de moderada marcada. El arco inferior del borde izquierdo es liso, uniforme, desplazado hacia abajo, hacia afuera y hacia la izquierda, sugestivo de un crecimiento ventricular izquierdo. Podemos visualizar un aumento de apertura del ángulo de apertura de la carina con un rechazamiento superior del bronquio izquierdo, lo que nos sugiere un crecimiento de la aurícula izquierda. La aorta está discretamente prominente, densa y elongada, con su porción descendente que pasa por fuera del borde izquierdo de la columna, sugiriéndonos que esta paciente ha tenido o tiene hipertensión arterial.
Llama la atención que hay una calcificación a nivel del callado de la aorta, sugiriéndonos una aortoesclerosis. Los campos pulmonares y los senos costo y cardiofrénicos están libres, pero al analizar la vasculatura pulmonar nos encontramos que hay una dilatación de los vasos de los campos superiores, sugiriendo una hipertensión venocapilar pulmonar. Siguiente, doctor Guevara. El ecocardiograma, como nos lo reportaron, hay una dilatación de cavidades izquierdas, si bien los volúmenes tanto de fin de diástole como fin de sístole del ventrículo izquierdo están aumentados, que nos están sugiriendo un crecimiento del ventrículo izquierdo. Pero a pesar de que no se describe el volumen de la aurícula izquierda, en las proyecciones de 4 cámaras y del eje largo, vemos que la aurícula izquierda está también dilatada y su diámetro en el eje largo vemos que es casi el doble del diámetro de la aorta. Se aprecia una hiperrefringencia a nivel de la aorta que nos está sugiriendo una calcificación, una aortoesclerosis. Y se nos muestra una fracción de eyección de 36% que está reducida y una presión sistólica de la arteria pulmonar de 37 milímetros de mercurio que concuerda con el hallazgo radiológico de la hipertensión venocapilar o venosa pulmonar, además de una regurgitación leve que está dada por el crecimiento tanto del ventrículo izquierdo como de la aurícula izquierda. Si bien no se describe la motilidad ni regional ni global de la pared ventricular, podríamos inferir que esta paciente puede tener una cardiomiopatía hipertensiva dilatada y o una taquicardiomiopatía por la arritmia que presenta la paciente. En conclusión, nosotros podríamos decir que esta paciente tiene una fibrilación auricular con una respuesta ventricular rápida, una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida, una insuficiencia mitral, ya inferimos que puede tener una cardiomiopatía hipertensiva dilatada y o una taquicardiomiopatía, una aortoesclerosis, la insuficiencia renal, estadio 3 de la cual habló el doctor López Gómez, y un sobrepeso. Y en relación al sobrepeso, quisiera señalar un trabajo de TAN y colaboradores en el 2009, en el cual se refieren a que un índice de masa corporal igual o mayor de 27 kilogramos por metro cuadrado incrementa el riesgo de ACV trombótico en estos pacientes y de trombo a nivel de la aurícula izquierda y de la orejuela. De hecho, en ese trabajo se consiguió trombos en estos pacientes de más de 27 kilogramos por metro cuadrado en la aurícula izquierda en un porcentaje de 10.6% versus 3% en los que tenían un índice de masa corporal menor. Y estudios más recientes soportan estos hallazgos de estos autores y nos ofrecen también el señalamiento de que tanto el sobrepeso como la obesidad incrementan el riesgo asociado de eventos tromboembólicos y aumenta también el mal pronóstico en estos pacientes con fibrilación auricular. Muy bien. Doctor Mendoza, para introducir la audiencia en el programa de estas patologías, ¿nos podría decir brevemente cuál es la prevalencia de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca como entidades separadas en cuanto a que existen ambas? Buenas tardes, doctor Guevara, doctor Marcos Trócoli. Realmente es muy grato para mí participar en este evento del American College of Physicians. Es un honor y compartir con mis colegas del panel.
Respondiendo a la pregunta, la fibrilación auricular, prevalencia 1%, aumenta con la edad, más de 4% en mayores de 4 años. Pero lo más importante, grábense esto, 1 de cada 4 hombres va a tener un episodio de fibrilación auricular a lo largo de su vida. Y 1 de cada 5 mujeres va a tener un episodio de fibrilación auricular a lo largo de su vida. ¿Y qué hay de la insuficiencia cardíaca? Prevalencia, 1%. Aumenta con la edad. En mayores de 45 años, en un estudio reciente, 7%. ¿Y qué pasa de la insuficiencia cardíaca a la fibrilación auricular? Pues la insuficiencia cardíaca aumenta 5 veces el riesgo de tener fibrilación auricular. 25 a 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca desarrollan fibrilación auricular. Y al revés, desde la FA a la insuficiencia cardíaca. La FA triplica el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. 25 a 50% de los pacientes con fibrilación auricular van a desarrollar una cardiomiopatía. A los que estén interesados en mayor información sobre la confluencia de estas epidemias, les recomendamos este artículo que publicamos en la revista Avances Cardiológicos de la Sociedad Venezolana de Cardiología sobre la confluencia de 3 epidemias de malos compañeros: fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y depresión. Adelante, Doctor López. Doctor López, se ha mencionado que la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca siempre están muy ligadas. ¿Por qué de esto? Ya Iván Mendoza, el doctor Mendoza me adelantó todos estos datos, por lo cual lo voy a pasar muy rápido. Y él dijo que coexisten frecuentemente la insuficiencia cardíaca y la fibrilación auricular, que tanto hombres como mujeres tienen un riesgo, con fibrilación auricular, tienen un riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y mortalidad de toda causa. Y también dijo cómo se incrementa en el paciente con insuficiencia cardíaca con la aparición de una fibrilación auricular en su futuro. Esta frecuente asociación se explica por el envejecimiento, generalmente por edad avanzada, y por el acúmulo al paso de los años de comorbilidades del espectro de factores de riesgo cardiovasculares. La similaridad epidemiológica se acompaña de mecanismos fisiopatológicos compartidos que favorecen la aparición simultánea de ambos cuadros. Y esto se basa en exposición simultánea y acumulada de la aurícula y el ventrículo a factores de riesgo cardiovasculares comunes. Es importante que la prevalencia de fibrilación auricular con los diferentes tipos de alteración de la fracción de eyección se distribuye de una manera muy particular. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, 53% de ellos padecen fibrilación auricular. Pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección moderadamente reducida, 60% padecen fibrilación auricular. Y pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, 65% de ellos padecen fibrilación auricular. Esto suena, es curioso y suena paradójico, es sorprendente, que a mayor deterioro de la función cardíaca tienen menos fibrilación auricular que los que tienen menos deterioro de su función cardíaca. Pero esto pudiese explicarse básicamente por la edad, porque la edad mayor de 76 años es el factor de riesgo mayor para la aparición de fibrilación auricular, y los pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada son los de mayor edad. O sea que probablemente esto esté contribuyendo a explicarnos esta relación de esta incidencia. Muy bien. Vamos a continuar ahora con doctor Mendoza.
¿Podría usted mencionarnos los mecanismos fisiopatológicos por los cuales la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca contribuyen al desarrollo una de la otra? Ahí lo tienen. La fibrilación auricular genera fibrilación auricular, genera fibrosis. La fibrilación auricular genera insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca fibrilación. Mecanismos, como mencionó muy bien el doctor López Gómez, comunes. En el caso de la fibrilación, porque va aumentando la fibrosis, se activa el sistema de angiotensina, hay manejo inadecuado del calcio, hay apoptosis, activación de aldosterona, estrés oxidativo, fibrosis, inflamación. La arritmia, por excelencia, la inflamación en la fibrilación auricular. Todos estos factores favorecen a ese círculo. Y algo muy importante también que explica esta relación es lo que se llama la nueva entidad clínica que se llama falla auricular. ¿Qué factores la caracterizan? Pues una disincronía de la contracción de la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Hay un trastorno de conducción entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Hay una alteración, hay dilatación, hay fibrosis, deformación esférica. Y todo esto va a influenciar al ventrículo y va a hacer que el ventrículo también desarrolle insuficiencia cardíaca. Esta nueva entidad clínica, falla auricular, fue descrita por primera vez, publicada este año por los doctores Bisbal, Adrián Baranchuk, Eugene Bramwell, por nuestro maestro Antonio Vallés de Luna, que queremos recordar como nuestro profesor, mentor y tutor, y su hijo, Anthony Vallés Genís. ¿Cómo se define la falla auricular? Cualquier disfunción auricular, anatómica, mecánica, eléctrica y o relógica, incluyendo homeostasis sanguínea, que cause deterioro del rendimiento cardíaco y síntomas y empeoramiento de la calidad de vida o expectativa de vida, en ausencia de anormalidades valvulares o ventriculares significativas. Si la hay, no puedes diagnosticar el caso como falla auricular. Adelante, doctor Empira. Doctor Morales, tomando en cuenta que la fibrilación auricular es uno de los principales productores de trombosis, ¿podría usted explicarnos un poco más sobre cómo la coexistencia de ambas impacta el riesgo tromboembólico en esta paciente? Bueno, el desarrollo o la aparición de insuficiencia cardíaca en pacientes con fibrilación auricular los pone a ellos en una situación de mayor alto riesgo, particularmente aquellos pacientes los cuales tienen una fracción de eyección reducida, como ha sido el caso de la paciente que nos están presentando la tarde de hoy. La fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca son las dos mayores causas de ACV en estos pacientes de la población general, en la población general. Y por supuesto, la fibrilación auricular es la responsable en aproximadamente 15% de casos. Y aproximadamente la insuficiencia cardíaca es responsable de 9% de ellos. Imagínense ustedes, y ya los doctores López Gómez y Mendoza dijeron sobre la prevalencia cuando coexisten ambas. Y lo más importante, y vamos a recalcar, es que se aumenta grandemente el riesgo tromboembólico y se aumenta grandemente la mortalidad hasta 5 veces, como lo mencionó el doctor Mendoza. Una acotación que quisiera hacer es que en los ancianos, particularmente en los octogenarios, son los pacientes a los que menos se les está indicando los anticoagulantes y son los pacientes los cuales mayor beneficio tendrían.
Hoy día sabemos que hay estudios que han demostrado que hay un subtratamiento de los pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Y son dos razones: o el médico no los prescribe o los prescribe en dosis subóptimas. Y ya sabemos que una dosis subóptima aumenta el riesgo tromboembólico de estos pacientes. Y por otro lado, la dosificación off-label puede aumentar no solo el riesgo tromboembólico, sino el riesgo de sangrado, porque están dando dosis más altas de las indicadas. Pero yo quisiera recordar que la fibrilación auricular es básicamente, si lo ponemos de acuerdo a las prevalencias que se han hablado, es una enfermedad de ancianos. Los ancianos son los que más se benefician, pero el ACV no solo deja incapacidad, sino también deja muerte. Y una cosa, porque hay que ser positivos también, es que tanto las guías americanas como las guías europeas y en sus indicaciones de los anticoagulantes han mostrado beneficios en estos pacientes. Adelante, doctor Guevara. Muy bien, ya nos están llegando muchísimas preguntas del público. Muchas de ellas las vamos a ir abordando seguramente en el transcurso de la discusión del caso. Y para el público, no se preocupen, tenemos una revista médica con la discusión a fondo de este caso, donde vamos a tener oportunidad de participar todos. Doctor López, un poco antes de adentrarnos en lo que va a ser la discusión y la revista con este caso de la señora Eufemia, ¿podría usted decirnos cuál es el perfil del paciente típico donde coexisten estas dos patologías? ¿Se parece ese paciente típico hipotético al caso que estamos estudiando? Bueno, el perfil típico del paciente con asociación de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca se los voy a mostrar a continuación. Son pacientes, como hemos dicho en repetidas oportunidades, generalmente de edad avanzada, mayores de 70 años. Frecuente presencia de hipertensión arterial. Tienen presencia frecuente de sobrepeso y de obesidad. Muchos de ellos, lo veremos más adelante en el transcurso de esta conversación, tienen historia de apnea del sueño. Tienen presencia de insuficiencia cardíaca generalmente de larga evolución. Tienen historia de un ACV previo y tienen presencia de valvulopatía mitral corregida o no. Si analizamos estos datos fundamentales, prácticos, que son los que suele tener el paciente que tiene asociación, esta paciente tiene una edad avanzada, mayor de 70 años, tiene hipertensión arterial, tiene sobrepeso, tiene insuficiencia cardíaca y tiene, aunque no muy severa, una valvulopatía mitral. O sea que efectivamente esta paciente llena bastante completos los requisitos para tener un perfil típico de la asociación de fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca. Muy bien. Hace poco tiempo, para ser más exacto, a principios del mes de septiembre, se publicaron unas guías para el tratamiento de la fibrilación auricular por parte de la Sociedad Europea de Cardiología. Y se mencionó en esas guías un enfoque holístico del manejo de la fibrilación auricular. Doctor Morales, de acuerdo a las nuevas guías, ¿cómo manejaría a esta paciente? Bueno, como usted bien lo dijo, recientemente ocurrió el Congreso Europeo, el Congreso Virtual Europeo de la Sociedad Europea de Cardiología. Y ellos nos propusieron una aproximación que decidieron llamarla de la CC a la ABC. A la ABC. Esta aproximación la vamos a iniciar con la CC.
La CC significa confirmación y caracterización. La confirmación no es más que documentar la fibrilación auricular, y caracterizarla a través de los distintos patrones temporales. El diagnóstico por primera vez, si la fibrilación auricular es paroxística de menos de 48 horas, si es paroxística, si es persistente de más de 7 días y que han recibido cardioversión, si es persistente de larga data de más de un año y si es permanente cuando es aceptada tanto por los pacientes como por los médicos. En relación al ABC del tratamiento, la consideración, como usted bien lo dijo, tiene que ser una consideración integral y holística. El A, evitar el accidente cerebrovascular con anticoagulación. La B, un mejor control de síntomas y de ritmo. Y la C, la intervención sobre los factores de riesgo y las comorbilidades, que como sabemos llevan a implicaciones en la carga total de la fibrilación auricular, de los síntomas, en la calidad de vida y en los resultados que se obtienen en estos pacientes. Y este plan nos va a llevar a una aproximación que la Sociedad Europea la llamó la 4S de la AF, de la fibrilación auricular, que es su caracterización estructurada y que va a permitir a futuro añadir otros factores o otros puntos que sean necesarios para su determinación e identificación. De esos 4S tenemos el riesgo del ACV, la severidad de los síntomas, la severidad de la carga de fibrilación auricular y la severidad del sustrato. Los puntos 1 y 2 se pueden evaluar de acuerdo a los scores que ya habló el doctor López Gómez, el CHAS-2-VASC y el score de R, que es el score de sintomatología. El punto 3, usando la duración de los episodios y la terminación si es espontáneo o no en los episodios paroxísticos. Y el punto 4, la consideración de factores como la edad y las comorbilidades de los pacientes, así como el crecimiento auricular y la fibrosis, que puede ser determinada perfectamente por las imágenes cardiovasculares a través de un ecocardiograma, una tomografía computada o una resonancia magnética. Nosotros nos vamos a referir al punto A. Vamos a evitar un accidente cerebrovascular. Tenemos que identificar al paciente de bajo riesgo. El antiguo score de CHATS no logró discriminar los pacientes de bajo riesgo, sin embargo el CHATS-2-VASC sí. Y hoy por hoy, tanto las guías americanas como las europeas recomiendan anticoagulación en aquellos que tienen más de 2 puntos en hombres y más de 3 en las mujeres. Y hay que hacer la elección de los anticoagulantes. La elección de los anticoagulantes orales, vamos a referirnos. Tenemos los antagonistas del calcio, como serían antagonistas de la vitamina K, como sería el prototipo, la warfarina. Y los antagonistas directos de del factor 10A de la coagulación, como serían el rivaroxaban, el apixaban y el edoxaban. Y el antagonista directo de la trombina, que sería el dabigatran. En las guías europeas se nos hace énfasis en que el clínico necesita entender este proceso de evaluación de riesgo, tanto la evaluación del riesgo de ACV trombótico como el riesgo de sangrado por el Havrey. Entonces, los riesgos deberían ser discutidos con cada paciente. También el score de CHAS-2-VASC es recomendado para la evaluación del riesgo de ACV en indicación 1. Y por supuesto, para los pacientes de bajo riesgo, que son aquellos que tienen el CHAS-2-VASC de score de 1, particularmente las mujeres, no se recomienda tratamiento. Los anticoagulantes orales recomendados para los pacientes con fibrilación auricular y CHAS-2, más de 2 en hombres y más de 3 en mujeres, es la indicación formal 1A.
Y los NOACs, o sea, estos nuevos anticoagulantes a los cuales me he referido, son recomendados por encima de la warfarina en aquellos pacientes que tienen indicación para ellos, excepto aquellos con una estenosis mitral moderada a severa o una prótesis valvular mecánica, también con una indicación 1A. Aquí quiero ser enfático en que ni la aspirina ni los antiagregantes están recomendados en la prevención del ACV en los pacientes con fibrilación auricular y mucho menos en pacientes con fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca que tienen un mayor riesgo. Y los nuevos anticoagulantes orales están contraindicados en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas o estenosis mitral moderada a severa. Pero hay situaciones en las cuales es razonable o necesario la warfarina en vez de los nuevos anticoagulantes. Aquellos pacientes que han recibido warfarina y están confortables con la medición periódica del INR y cuyo INR está bien controlado, con un tiempo anual en rango terapéutico en más de un 65 o un 70%. En pacientes con válvulas cardíacas mecánicas o aquellos con una estenosis mitral severa. También hay que poner aquí a los pacientes que tienen trombosis intracardíaca a nivel ventricular, pacientes con enfermedad renal crónica severa, de filtración glomerular estimada es de menos de 30 mililitros por minuto. Sin embargo, en Estados Unidos las guías americanas han aprobado el uso de la apixaban para estos pacientes. Y los NOACs están contraindicados en aquellos pacientes que tienen uso concomitante de drogas antiepilépticas como la difenilidantoína, por ser inductora de enzimas, y en pacientes con HIV que reciben terapia antirretroviral, que son inhibidores de las proteasas. Los pacientes con flóter auricular se recomienda la terapia anticoagulante de acuerdo al mismo perfil de riesgo usado para aquellos que tienen fibrilación auricular. Y en pacientes con fibrilación auricular, excepto aquellos con estenosis mitral moderada a severa y de válvulas cardíacas mecánicas, incapaces de mantener un nivel terapéutico de INR con warfarina, se recomienda usar los nuevos anticoagulantes orales en una indicación 1C. Y la función renal y hepática debería ser evaluada al inicio de un nuevo anticoagulante oral y debería ser reevaluada al menos anualmente. Les recuerdo que los nuevos anticoagulantes orales tienen una excreción renal con un porcentaje que no es despreciable. Entonces, hay que hacer la evaluación de la función renal y hepática en estos pacientes. Pero también tenemos que considerar factores relacionados al seguimiento de ellos, que es la adherencia de los pacientes al tratamiento, las interacciones con las drogas concomitantes, la función renal, como ya vimos, a través de la medición del clearance de creatinina por la fórmula de Cox-Gold, la interrupción de los anticoagulantes, la cardioversión y la cirugía, el switching entre los distintos anticoagulantes, además del switching con las heparinas, y el tratamiento concomitante con antiplaquetarios que aumentan el riesgo de sangrado. Pero de todos, hay que considerar tres factores muy importantes. Uno, la edad de los pacientes. En pacientes mayores de 75 años, que las nuevas guías europeas lo ponen en pacientes de 80 y más. La función renal y las drogas. Como ya se habló de la edad y se habló de la función renal, vamos a hablar algo de las drogas y su interacción. Los AINES, con un aumento de riesgo de sangrado demostrado en el estudio SPAF. Y hay que considerar esta interacción con la función renal también, porque los AINES pueden alterarla. Los nuevos anticoagulantes y su eliminación por el metabolismo del citocromo P3A4. Hay algunos que son como el rivaroxaban y el edoxaban, que son sustratos
la Pixaban, que son sustratos de la bomba de reflujo de la glicoproteína P. Aquellos que inhiben ese metabolismo del citocromo P3A4 o inhiben la glicoproteína P pueden aumentar los niveles de los NOACs con mayor efecto anticoagulante. Y las drogas inductoras pueden disminuir dichos efectos en estos pacientes. Y la terapia con antiplaquetarios, léase aspirina y los inhibidores P2Y12 como el clopidogrel y el plasogrel pueden aumentar el riesgo de sangrado. Aquí tenemos una tabla bastante grande y muy complicada para que se pueda entender en esta conferencia. Vemos los inhibidores y los inductores del citocromo P450-3A4 y la siguiente, los inhibidores y los inductores de la glicoproteína P. Pero quiero hacer énfasis en que hay algunos agentes, tales como la miodarona, la dronedarona, el verapamil, el diltiazem, la atorvastatina, los quimioterápicos, suelen ser usados, y los antiagregantes, suelen ser usados como terapia concomitante en estos pacientes que van a recibir o reciben anticoagulantes orales, y hay que tener cuidado porque estas drogas interaccionan con los anticoagulantes y pueden alterar sus efectos. Pero tenemos también que hacer algunas consideraciones para el uso de dosis más bajas. Y este uso de dosis más bajas lo tenemos que hacer en pacientes que tienen un elevado riesgo de hemorragia. ¿Cuáles son? Los pacientes mayores de 75 años, aquellos que tienen una insuficiencia renal moderada o más avanzada, con un clearance por debajo de 50 mililitros por minuto y una terapia concomitante con antiplaquetarios. Pacientes con disfunción renal, excepto aquellos pacientes con fibrilación auricular, excepto los que tienen la estenosis mitral moderada severa o válvula cardíaca mecánica y una enfermedad renal crónica moderada severa, con una creatinina de aproximadamente 1.5 miligramos por decilitro, se puede usar el apixaban, en un clearance de creatinina de 15 a 30 mililitros por minuto, en la Vigatran, y el clearance de creatinina de menos de 50 mililitros por minuto, el edoxaban, y con un score elevado de CHA2, el tratamiento con dosis reducida de NOACs podría ser considerado. Y aquellos con una disfunción renal más severa, crónica terminal o que están en diálisis, la indicación razonable es la warfarina y el apixaban en aquellos casos que tienen menos de 30 a 15 mililitros por minuto en las guías americanas. Entonces, pacientes con fibrilación auricular y enfermedad renal crónica terminal o están en diálisis, el dabigatran, el rivaroxaban o el edoxaban no son recomendados por falta de evidencia de beneficio y que están excediendo los riesgos en estos pacientes. Y por último, en los ancianos o muy ancianos, a los cuales ya me referí, la edad de los muy ancianos, la hipertensión y un ACV previo predicen un riesgo de ACV y de sangramiento muy elevado. Pero un score elevado de sangramiento no es una contraindicación para la anticoagulación de estos pacientes, siempre que los factores de riesgo sean identificados y puedan ser corregidos. Y por supuesto, los anticoagulantes orales son más efectivos en reducir el accidente cerebrovascular isquémico que los antiplaquetarios, que ya sabemos que por las guías europeas ya fueron contraindicados. No se usan en la prevención del ACV isquémico en estos pacientes. Ya sabemos, ya hablamos de la subutilización de los anticoagulantes orales en estos pacientes con múltiples comorbilidades y con edad avanzada. Muchas gracias. Doctor Guevara, adelante. Deje de compartir. Perfecto. Bueno, continuando con la revisión del caso, con la discusión del caso, las guías en esa
manejo holístico de la fibrilación auricular hacen mucho énfasis en el control de la trombosis. Pero yo quisiera preguntarle al doctor Mendoza, siguiendo las consideraciones de estas guías, ¿qué es mejor, el control de síntomas o el control del ritmo en el paciente con fibrilación auricular y cómo lo abordaría? Bueno, doctor Guevara, continuando con el manejo de la fibrilación auricular, el punto B, mejoría de los síntomas, control del ritmo o control de la frecuencia. Esa es la pregunta más importante. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? ¿Le vamos a controlar el ritmo o la frecuencia? ¿En quiénes vamos a preferir el control de la frecuencia cardíaca? Pacientes con fibrilación auricular. Generalmente, si la fibrilación es asintomática, o es un paciente mayor, o es cardiópata, o tiene más riesgo de proarritmia, o si está intolerante al tratamiento, o lo que el paciente prefiere. Indudablemente que el paciente tiene su participación. ¿Y en quién vamos a preferir el control de ritmo? Si la fibrilación auricular es muy sintomática, síntomas a pesar de que controlaste la frecuencia cardíaca, o son jóvenes, los dos extremos, o son jóvenes o también los que tienen enfermedad cardíaca avanzada como insuficiencia cardíaca, en los que no tienen enfermedad cardíaca, en los que tienen contraindicación para la anticoagulación. Si es el primer episodio o si es lo que quiere el paciente. ¿Cómo hacer el control de la frecuencia en la fibrilación auricular? ¿Qué bases tenemos? Primero, cada vez que usted ve un paciente con fibrilación auricular, lo primero que va a hacer es prevenga el embolismo y controle la frecuencia a todos. Si después le va a hacer control de ritmo, eso es otra cosa. Primero, controle la frecuencia. También es la elección, el control de la frecuencia si el paciente no tiene síntomas. O si le hicimos control de ritmo y volvió a caer en fibrilación, bien sea control de ritmo con drogas o ablación. O cuando la terapia tiene mucho riesgo. Si tiene un paciente que tiene un coágulo en la aurícula izquierda, un trombo, no le va a hacer control de ritmo, porque cuando recupere el ritmo, esa aurícula va a exprimir ese trombo y va a haber una ACV como mínimo. El objetivo del control de la frecuencia cardíaca no era como antes, que se decía alrededor de 80, 60, 80, no, hay que ser menos estricto, menos de 110. Ajustarlo, porque si el paciente tiene síntomas, ajustar, pero generalmente no bajar de 80. Y si el paciente tiene un resincronizador, lograr que pase el mayor tiempo con estimulación de resincronizador, por lo que puede no tener la frecuencia muy alta. ¿Cuáles son las drogas que vamos a utilizar para el control de la frecuencia cardíaca? Aquí están las guías nuevas de la Sociedad Europea. Las drogas de primera línea. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, primera línea, el beta bloqueante. O segunda opción, el verapamil o el diltiazem. Si tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, como el caso nuestro, la primera línea es el beta bloqueante según las guías. Pero en el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología se presentó un estudio, el RATE-EF, que comparó beta bloqueantes contra digoxina. ¿En quiénes? En pacientes con insuficiencia cardíaca. Clase funcional 2 a 4. ¿Qué tipo de fibrilación? Fibrilación permanente. El objetivo primario del estudio era ver la calidad de vida a los 6 meses. Si nos guiamos por eso, no hubo diferencia entre beta bloqueante y digoxina. Pero a los 12 meses la calidad de vida era mejor con la digoxina. La digoxina también permitió reducción mayor del BNP y pro BNP.
Mejoró la clase funcional más que el betabloqueante. Presentaron menos efectos secundarios con digoxina que con betabloqueantes. Al menos se merece estar también en pacientes con fibrilación auricular con fracción de eyección reducida en la primera línea. Un punto que debemos considerar que no fueron muchos pacientes en este estudio, solo 160. Tampoco con 160 puedes tú modificar las guías. Si el paciente tiene asma o enfermedad pulmonar crónica severa, bloqueantes de calcio, verapamil o diltiazem. Y si el paciente tiene Wolff Parkinson White, ni lo piense. Ablación, no hay para dónde correr. ¿Qué pasa si no logramos controlar la frecuencia con estas drogas de primera línea? Usamos la segunda línea, que si estábamos usando beta bloqueante puede ser digoxina, si usábamos digoxina puede ser beta bloqueante o un bloqueante de calcio. Y de tercera línea ya las guías mencionan la amiodarona. Eso es excepcional que se use para control de la frecuencia. ¿Por qué hay que revertir la fibrilación auricular? Una razón es porque es el ritmo que inventó Dios. Pero es que la fibrilación favorece más fibrilación, favorece fibrosis, favorece insuficiencia cardíaca, favorece más embolismo, favorece más mortalidad. O sea, hay razones para revertir. ¿Cómo revertir? ¿Qué droga vamos a utilizar para control del ritmo? Bueno, las guías de este año de la Sociedad Europea indican que lo primero que tienen que hacer es corregir los factores como de comorbilidad, si pacientes hipertensos, corregir los diferentes factores. Comienza por ahí. Y de acuerdo al paciente, si el paciente no tiene enfermedad cardíaca estructural, 1A, dronedarona, flecainida y propafenona. Resucitó la dronedarona, que había sido eliminada por 2 casos de hepatitis fulminante. Ahora apareció como estrella en estos pacientes porque no se presentaron más nunca casos de hepatitis fulminante. Entonces, le dieron su oportunidad. Esos pacientes también pueden ir a la ablación con catéter. En esta guía se premia a la ablación con catéter y van como indicación tipo 1. Ahora, si usted tiene un paciente que le está dando antiarrítmico y fracasa, va a la ablación. Y si tiene ablación y fracasa, pues va a los antiarrítmicos. Ahora, un paciente que tiene enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o enfermedad valvular, hay que poner a escoger también al paciente, pero la guía manda amiodarona y dronedarona 1A, de nuevo resucitan a la amiodarona, no en Venezuela porque la amiodarona siempre se ha utilizado en Venezuela. Pero le digo una cosa, en Estados Unidos la amiodarona no está indicada en pacientes con fibrilación auricular, la hacen fuera de indicación, la hacen más que todo electrofisiólogos. Y eso es injusto porque la amiodarona es la droga más potente para la fibrilación auricular. Bueno, y la ablación con catéter también de primera línea. Si fallan los antiarrítmicos, ablación. Y si falla la ablación, antiarrítmicos. Luego tenemos la fracción de eyección reducida como nuestro paciente. ¿Qué le vamos a ofrecer? Amiodarona. Es el único antiarrítmico que se le ofrece. Y si no, ablación. O ablación, y si fracasa, amiodarona. Y la amiodarona si fracasa, ablación. Así que la ablación fue considerada por estas guías como una intervención de primera línea. Quiero dar 2 buenas noticias, una buena noticia y una mala noticia con relación a la ablación de fibrilación. En Venezuela, en los últimos años se han constituido grupos de electrofisiólogos que están haciendo el procedimiento con resultados excelentes. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que no se está haciendo en ningún hospital público. O sea que esto solamente se está haciendo en hospitales privados y la mayoría de la población no tiene acceso a este recurso porque es sumamente costoso. ¿A quién le vamos a hacer ablación? Si tienes una FA sintomática, resistente o no toleró antiarrítmico. Como terapia de primera línea, sin usar antiarrítmicos en ciertas
condiciones especiales. Por ejemplo, en un paciente que tiene una profesión de alto riesgo, es un deportista, en pacientes sintomáticos seleccionados. Ya sabemos que en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida es especial la ablación también. Pero la ablación está contraindicada en presencia de un trombo en aurícula izquierda. Cardioversión. En las guías dividen dos caminos para hacer la cardioversión del paciente de acuerdo a la situación clínica. Si está hemodinámicamente inestable, no hay que inventar. Se va a morir el paciente si no le hace de inmediato cardioversión eléctrica de emergencia. Olvídese de echar baja y todo. Primero tiene que estar vivo y después se harán las consideraciones. Claro, siempre le vamos a poner una dosis de anticoagulante intravenosa antes de hacer la cardioversión, pero eso no garantiza que el paciente no pueda tener un embolismo. Pero el paciente está entre la vida y la muerte. No pierda tiempo. En los pacientes que están hemodinámicamente estables, primero considere el tratamiento con anticoagulantes y proceda a la cardioversión de acuerdo a las características del paciente. Puede ser 3 semanas después, o si el paciente tiene menos de 12 horas, puede proceder. Le hacen un eco. O utiliza el método de acute, que es eco transesofágico al paciente con fibrilación. Si no tiene trombo, aprovecha de una vez y le hace la cardioversión. Les voy a presentar a continuación imágenes, porque una imagen vale más que 100 palabras. Son 3 pesadillas. Te llega un paciente como este, hemodinámicamente inestable, fibrilación auricular con un infarto agudo del miocardio con elevación del ST. ¿Qué va a hacer? El paciente se está muriendo, está inestable. Procede de inmediato cardioversión eléctrica. Segunda pesadilla, te llega una persona más joven, hemodinámicamente inestable, también se está muriendo. Una frecuencia que en momentos alcanza hasta 300 por minuto. Diagnóstico. Miren, el QRS es ancho, pudiera confundirse con una taquicardia ventricular, pero no lo es porque los RR son irregulares. El diagnóstico es fibrilación auricular en un paciente con Wolff-Parkinson-White. Recuerden esta imagen, ni se les ocurra usar verapamil, digoxina, betabloqueantes, porque pacientes se mueren inmediato. ¿Por qué? Porque favorece la conducción por la vía accesoria y aumenta la frecuencia. Cardioversión, sin pensarlo. Tercera pesadilla. Este era un paciente que tenía fibrilación auricular y se le dio antiarrítmicos de grupo 1C, propafenona, flecainida. Y en su camino para la reversión pasó por el flóter y hizo conducción rápida, en ocasiones 300 por minuto, en otras 150 a 300, variable. Esto es un flóter con conducción a ver rápido, uno de los efectos secundarios de las drogas antiarrítmicas 1C. No den drogas antiarrítmicas del grupo 1C para cardioversión, a menos que el paciente tenga un bloqueante del nodo D, por ejemplo, un beta bloqueante. Pero si no lo tiene, no se les ocurra porque puede pasar esto. ¿Qué le parece a estas mujeres? Tienen un haragán y están arando el agua de regreso al mar, pero viene otra ola y vuelven a pasar el haragán y viene otra ola. Pues eso es lo que hacemos los médicos cuando tratamos la fibrilación auricular sin tratar la causa. Le hacemos cardioversión, le damos amiodarona, le hacemos la ablación. ¿Y qué pasa? El paciente vuelve a caer otra vez en fibrilación auricular. No olviden eso. Traten la causa de la fibrilación. Aquí está la causa. El doctor López Gómez se va a referir a ellas. Pero yo no puedo dejar de mencionar, por ejemplo, la obesidad, el sobrepeso. Si usted hace control de ritmo con antiarrítmicos o con ablación, la eficacia de la ablación se duplica si el paciente baja de peso. Es impresionante. De 40% si no baja de peso a 80% si baja de peso. La eficacia de la ablación en cierto grupo de pacientes con fibrilación auricular. Bueno, hoy me he referido al control de ritmo versus control de la frecuencia. Hemos visto en quién está indicado el control de ritmo, en quién está indicado el control de la frecuencia,
¿Cuáles son las drogas de primera línea para control de ritmo, control de la frecuencia? Vimos unos casos de resurrección de la amiodarona, dronedarona y digoxina. Vimos cómo fue premiada la ablación con catéteres. Muchas gracias. Adelante, doctor Guevara. Muy bien. Ahora, nuevamente siguiendo el abordaje integral del manejo de la fibrilación auricular, doctor López, ¿nos pudiera usted decir de qué se trata la letra C de ese abordaje integral? La letra C incluye los factores de riesgo cardiovascular y enfermedades concomitantes y abarca su detección y tratamiento. Eso fue publicado en las guías del 2020 de la Sociedad Europea de Cardiología en conjunto con la Asociación Europea de Cirugía Cardiotorácica. Entonces, ellos comienzan promocionando lo que es común a todas las patologías cardiovasculares, intervenciones de estilo de vida. La primera es obesidad y reducción de peso. Ya lo dijo el doctor Mendoza, la obesidad incrementa el riesgo de fibrilación auricular, coincidiendo con el aumento en el índice de masa corporal. Asimismo, aumenta el riesgo de ACV isquémico, tromboembolismo y muerte. La reducción de peso más el manejo de factores de riesgo cardiovascular concomitantes reduce la incidencia y recurrencia de fibrilación auricular. Y lo que ya se comentó por parte del doctor Mendoza, la obesidad aumenta la recurrencia de fibrilación auricular luego de la ablación y, como él bien lo dijo, se debe recomendar reducción de peso para proceder a la ablación porque si no, no va a ser exitosa. El otro estilo de vida en cual se debe intervenir es el abuso del alcohol y de la cafeína. Las bebidas alcohólicas. El abuso de bebidas alcohólicas es factor de riesgo para aparición de fibrilación auricular y sangrado en pacientes anticoagulados. Estudios han demostrado que la abstinencia de bebidas alcohólicas reduce la recurrencia de fibrilación auricular. Un punto interesante a favor de los que tienen hábito cafeico, que les gusta el café. El abuso de café, en los estudios que se revisaron para desarrollar estas guidelines, no se relaciona con recurrencia de aparición de fibrilación auricular. La actividad física. Está comprobado que el ejercicio moderado rutinario es beneficioso para la salud cardiovascular. Pero hay una paradoja con la actividad física y el ejercicio, y es que hay aparición más frecuente de fibrilación auricular en maratonistas y otros atletas de alta competencia y particularmente de competencias de resistencia. Eso hace necesario, como lo dicen en las guías, que sería evitar en mayores de 50 años los ejercicios de resistencia tales como maratones y triatlones. La hipertensión arterial, ya entrando en factores de riesgo cardiovascular específicos y las comorbilidades, la hipertensión arterial es el factor de riesgo más relacionado a la aparición de fibrilación auricular. Los hipertensos tienen 1,7 veces más probabilidades de desarrollarla. Adicionalmente, como todos sabemos, aumenta el riesgo de accidente vascular cerebral, insuficiencia cardíaca y sangrado, y la hipertensión arterial sistólica en lo particular, que es tan común en las personas de edad avanzada, de larga evolución, debe considerarse como un factor de alto riesgo. Debe tratarse la hipertensión arterial según los criterios de las guías más recientes para su tratamiento. Ya la insuficiencia cardíaca se ha mencionado varias veces y como ya dijimos, son muy frecuentes asociadas y agravan el pronóstico en el paciente, y el manejo de la combinación de patologías es complejo. Se debe obtener una frecuencia cardíaca adecuada, como lo dijo el doctor Mendoza, para los dos casos, y los medicamentos a utilizar varían. Ya él lo mencionó, para insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, se prefiere el uso de betabloqueantes y digoxina con fracción de eyección preservada, betabloqueantes, diltiazem, verapamil y digoxina. La amiodarodona se puede utilizar con las
precauciones y las indicaciones que mencionó el doctor Mendoza para el control de frecuencia y de ritmo. En caso de inestabilidad hemodinámica, como ya se dijo, debe recurrirse a cardioversión eléctrica, y también es importante que la ablación por catéter mejora los parámetros clínicos y hemodinámicos de los pacientes en fibrilación auricular más insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Enfermedad coronaria. La incidencia de fibrilación auricular en pacientes con síndrome coronario agudo es de 2 a 23% y el riesgo de fibrilación auricular de nuevo comienzo por un infarto es de 60 a 77%. Es importante tener en cuenta que la aparición de fibrilación auricular en el contexto de un infarto acarrea la posibilidad de complicaciones mayores. Aproximadamente 10 a 15% de los pacientes con fibrilación auricular son sometidos a intervencionismo cardíaco por enfermedad coronaria. El manejo periprocedural y postprocedimiento intervencionistas de pacientes con fibrilación auricular y enfermedad coronaria se resumen los guidelines de esta misma publicación ya mencionada. En cuanto a los diabéticos, la prevalencia de fibrilación auricular en pacientes diabéticos es 2 a 1 en comparación con los pacientes no diabéticos. Frecuentemente se asocia a otros factores de riesgo como causa de fibrilación auricular. Recuérdense que los diabéticos con muy poca probabilidad van a tener el cuadro diabético aislado, sino generalmente tienen otros factores de riesgo que la acompañan. En jóvenes diabéticos, este es un factor de riesgo independiente para fibrilación auricular. Pero esto es un punto importante. No se ha demostrado que el control intensivo de glicemia reduzca la aparición o recurrencia de fibrilación auricular. Y lo que más nos descorazona es que las nuevas drogas antidiabéticas no han mostrado hasta los momentos beneficio en la prevención de la fibrilación auricular. La apnea obstructiva del sueño es otra patología muy frecuente asociada a fibrilación auricular y además de eso insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y se asocia con un aumento de eventos cardiovasculares y muerte. En un estudio prospectivo, 50% de los pacientes con fibrilación auricular padecían apnea obstructiva del sueño, comparado con 32% de aquellos que no tenían la fibrilación auricular. Hay muchos mecanismos incriminados: hipoxemia, hipercapnia nocturna, variaciones en presiones intratorácicas, estrés oxidativo, inflamación, imbalance simpatovagal y activación neurohormonal. Una miríada de mecanismos que se combinan todos para hacer más dañino este problema de la apnea obstructiva del sueño. El tratamiento adecuado con CPAP reduce la aparición y recurrencia de fibrilación auricular y se recomienda su pesquisa previa a iniciar terapias de control de ritmo de la fibrilación auricular, porque si no perdemos el trabajo definitivamente. En conclusión, los factores de riesgo cardiovascular y las comorbilidades, así como el estilo de vida, afectan significativamente el riesgo de desarrollar fibrilación auricular. El continuum de estos elementos contribuye al remodelamiento auricular, cardiomiopatía y desarrollo de fibrilación auricular. Generalmente no hay un factor aislado, como ya les mencioné, sino una combinación de ellos como desencadenante del cuadro. Y el abordaje debe dirigirse a la identificación y tratamiento de los factores de riesgo cardiometabólicos modificables y de las condiciones subyacentes de una manera global y no individual, y ello favorecerá el evitar la aparición de la fibrilación auricular, así como su recurrencia. Doctor Guevara. Bien, muchas gracias por su sesión, doctor López. Han llegado muchísimas preguntas, más de 100 preguntas. La mayoría de ellas ya se han ido contestando con las diferentes participaciones del manejo de la fibrilación auricular con respecto al ABC que propone a europeas. Una de las cosas que probablemente se pregunta a la audiencia es ¿qué hicimos con esta paciente? Y es muy sencillo. Vamos a mostrarle entonces
¿Qué es lo que hemos hecho con esta paciente en su tratamiento? Le dimos metoprolol, 5 miligramos intravenoso 2 veces. Después iniciamos bisoprolol, 5 miligramos una vez al día, candesartán 8 miligramos al día, bumetanida 1 miligramo intravenoso 2 veces al día, rivaroxaban 20 miligramos, espirolactona 25 miligramos al día. Actualmente la señora se siente muchísimo mejor, tiene 48 horas de haberse ingresado a la hospitalización y ya se quiere ir porque sus nietos la están esperando en la casa y bueno, ya le gusta estar con nietos y jugando con él. Entonces, en la actualidad, en este momento que ella tiene 48 horas, estamos en el momento que tenemos que decidir qué vamos a hacer. Es una paciente que tiene fibrilación auricular, tiene insuficiencia cardíaca, es hipertensa, fue tratada con el tratamiento que ya les mostramos anteriormente y entonces ahora se plantea la alternativa de egresarla. La vamos a egresar con ese mismo tratamiento. Hay algunas otras alternativas que podamos indicar en ellas y para eso entonces va a haber una revista médica como estamos acostumbrados a hacerlo en los hospitales y en los centros privados grandes. Para ello tenemos por supuesto paciente FEMIA, que es el parte central de lo que estamos haciendo, los adjuntos que son el panel que ha discutido el tratamiento de la fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca. Yo voy a fungir de jefe de la revista, por fin me toca desquitarme del doctor Morales, y ustedes, que son el público, que nos vamos a convertir nuevamente en residentes a todos aquellos que son especialistas y a los residentes internos que nos estén y estudiantes que nos estén viendo, pues los invitamos a participar activamente en la presentación, discusión de este caso. Pero para nosotros abordar este problema del tratamiento de esta paciente, vamos a hacer algunas preguntas para que el público, los residentes, pues entonces vayan contestando. La primera pregunta que haríamos a los residentes es la siguiente. ¿Usaría digoxina en este paciente? Esto está abierto a votar. ¿Usaría digoxina en esta paciente? Sí, no. Esperaría para usarla más adelante. La digoxina ya no se usa. Entonces, por favor, hagan sus votaciones. Tienen 30 segundos para contestar. Ya están llegando muchísimas respuestas. Vamos a dar 5 segundos adicionales. Están llegando muchísimas respuestas a la pregunta. Bien, terminamos ahora las preguntas y estos son los resultados. El 38% dice que es importante darle la digoxina, le daría digoxina ahorita. 20% dice que no le va a dar digoxina. 40% dice que esperaría dársele y un 2% dice que no le daría digoxina porque no se usa. Ahí tienen finalmente el resultado de pantalla. Estamos teniendo un retardo entre lo que nosotros proyectamos y lo que ustedes ven en vivo. Son los resultados, como ustedes pueden observar, y vamos a ver qué nos dicen los adjuntos de cuál fue la respuesta que ustedes dieron. Bueno, Empira, comentando adelante. Aquí, hay varias opciones. Como presenté, la digoxina ha resucitado como droga de primera línea en pacientes con insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida, como es la característica de este paciente en el estudio RATE-AF, que se fue presentado en el Congreso de la Sociedad Europea.
Y la digoxina, claro, tenemos que tener presente que eso no invalida que nosotros tengamos los cuidados de ver la función renal, los electrolitos antes de indicar digoxina, usar preferiblemente dosis bajas. Y si usas en combinación, vas mejor, porque usas menos betabloqueante con menos efectos secundarios y menos digoxina con menos efectos secundarios y más beneficios. O sea que este paciente se le puede administrar digoxina cuando tenía la frecuencia rápida. Después ya no la tenía tan rápida. Es interesante el electrocardiograma que presentaste ya después del tratamiento con metoprolol. Si lo vuelves a presentar, hago un comentario de ese electro. Sí, cómo no. Déjame un momentito buscar. O del trazado, nada más. ¿El inicial o el final? No, al final ese que pasaste ahora, aunque sea la tira. Okay. La tira que tenías arriba cuando... El final. Ahí. Fíjense que ahora tiene la frecuencia ventricular mejor el paciente. Le llamo la atención sobre este latido, ¿no? Porque hay que sacarle el punta al lápiz al electrocardiograma. Es aberrante. Uno puede decir, no, es un ectópico ventricular. Pero les llamo la atención sobre esta pausa. Es más larga y la previa es más larga. Y esta pausa más corta. Eso es lo que se llama el fenómeno de Ashman. Pero el fenómeno de Ashman se aplica más al primer complejo. Al segundo es la misma explicación, pero se llama el fenómeno de Actar. Pero es para estar pendiente que no es un ectópico ventricular. Entonces, en conclusión, sí, la digoxina se puede utilizar en este paciente. Está indicado con las precauciones del caso. Doctor Guevara, para complementar ahí la participación del doctor Mendoza. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha dicho. Y además quisiera agregar 2 punticos. 1, hasta que apareció este trabajo, la indicación formal de la digoxina era pacientes con insuficiencia cardíaca, grandes cardiomegalias que la paciente tiene y fibrilación auricular. Esa era la indicación de la digoxina. El resto estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mendoza y sí se puede usar. Y recordar otro punto que es importante. Acuérdense que se pueden medir los niveles de digoxina y podemos evitar efectos adversos de la droga en el uso en estos pacientes. Muchas gracias. Doctor López, ¿tiene algún otro comentario adicional? Sí, bueno, fíjate, yo estoy también totalmente de acuerdo. Yo toda la vida he sido un defensor de la digoxina. Ese medicamento desde que yo era bachiller y lo comencé a usar en la Cruz Roja hace muchos años, me gustaba muchísimo y siempre estaba en contra de los estudios que la dejaban de lado. Lo que pasa es que la paciente aparentemente está compensada en este momento de su cuadro de insuficiencia cardíaca y controlada la frecuencia de la fibrilación auricular. No tengo un nuevo ecocardiograma ni ningún otro elemento de eso, pero yo compartiría con los que hicieron la respuesta de que la tengo allí, pero no la voy a poner en este momento, sino la voy a poner según cómo vaya evolucionando la paciente. De acuerdo. Doctor Morales, ¿algún otro comentario adicional? El doctor Morales ya hicimos el comentario. Ya hicimos el comentario. Okay, y de todas maneras, apoyo esa moción del doctor Mendoza de que la digoxina podría merecer el sitial que le corresponde en el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular. Bien. Esta es la otra pregunta que le vamos a hacer a nuestro residente. Imagínense, uno de nuestros residentes por ahí es el doctor Ochoa y el doctor Urol.
el doctor Monsalve, por ahí los vi también de residentes ahorita. ¿Usaría inhibidores de SGLT2? Sí, independientemente de si son diabéticos. No, ¿cómo se le ocurre? Solo casos muy seleccionados, y la otra alternativa es no opino. Bien, terminamos la votación. Ya le voy a mostrar los resultados. Recuerden que hay un retardo ahorita en la transmisión. Bien, ahí están los resultados. Independientemente de si son diabéticos, el 33%. No, ¿cómo se le ocurre? El 3%. Solo en casos muy seleccionados, el 50%. La audiencia está muy cauta en esto. Y un 14% dice que no opina. ¿Qué opinan nuestros adjuntos ahora? Doctor López, ¿usted se anima a iniciar la discusión? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Los residentes, como tú los llamas, están muy bien situados y muy bien parados, definitivamente. Esta es una paciente que, como les dije con lo de la digoxina, está estable, que en este momento yo no la tocaría mucho, sino seguiría observando. Sin embargo, tengo unos nuevos elementos en el armamentario para el manejo de estos pacientes. En el Congreso Europeo recientemente finalizado, el Europeo Virtual de Cardiología, se presentó este estudio que ha traído como un inicio de una revolución en el manejo de la insuficiencia cardíaca. Y es el metaanálisis del estudio Lemperor Reduce y del DAPA Heart Failure, que es el uso de inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. ¿Qué se vio en este metaanálisis? Cuando se analiza la mortalidad de toda causa comparando con placebo y utilizando en el otro grupo el inhibidor SGLT2, el placebo, por supuesto, estaba con tratamiento óptimo para la insuficiencia cardíaca y eso lo hizo fácilmente comparable. Fíjense ustedes ahí con el círculo rojo cómo toda causa mortalidad fue muy favorable para el uso del SGLT2 inhibidor. Cuando vamos a la muerte cardiovascular, sucedió lo mismo. Muy favorable el patrón, el espectro para el SGLT2 inhibidor, y para primera hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular, aún más favorable para ambos estudios. O sea que este metaanálisis nos está mostrando los beneficios de este tipo de drogas. Y para primera hospitalización por insuficiencia cardíaca sigue siendo favorable la proyección de los medicamentos. Para el compuesto del primer desenlace renal también favorable, están saliendo estudios cada vez más frecuentes. Hoy salió uno también donde se dice que favorece la preservación de la función renal, y para la primera hospitalización y hospitalizaciones recurrentes para insuficiencia cardíaca también francamente favorable. Pero lo más importante que mostró este metaanálisis, estos estudios, es la comparación de la aparición de eventos con el uso de este tipo de medicamentos en diabéticos y en no diabéticos. En pacientes diabéticos, claro, muy favorable. O sea, hay una reducción de eventos y una mejoría de los pacientes. Pero lo interesante fue que en los pacientes no diabéticos también mostró prácticamente la misma efectividad que en los pacientes diabéticos. Esto está haciendo hoy en día decretar, y se hace el comentario
para alegría de los cardiólogos, que este es un medicamento que ya no es del espectro solamente de los endocrinos, sino que ahora es una droga que tiene que ser manejada por internistas y cardiólogos, por supuesto, además de los endocrinólogos, para tratar este tipo de pacientes. Bien, vamos entonces a hacerle otra pregunta a nuestros residentes. Y la pregunta es, ¿utilizaría sacubitril valsartán, que todos saben es un inhibidor de neprilicina, en esta paciente? Los residentes están contestando muchísimo las preguntas. Impresionante. Ok, vamos entonces a tener la votación. Allí tienen los resultados. Sí, la utilizaría el 66%, un 34% dice que no la utilizaría. ¿Qué dicen nuestros adjuntos sobre esto? Bueno, yo quisiera opinar. Yo tuve la suerte de participar en el estudio Paradigma con sacubitril valsartán en pacientes con insuficiencia cardíaca, que es uno de los estudios que más ha revolucionado el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en los últimos años. Y este paciente llena los criterios de aquellos que se benefician con el uso de sacubitril valsartán, como son insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Aún que este paciente esté estabilizado, recuerden que la insuficiencia cardíaca es un cuadro progresivo. Hoy está estabilizado y mañana se deteriora. Entonces hay que irle adelante. Este medicamento sacubitril valsartán, comparado contra enalapril en un estudio doble ciego, redujo los puntos primarios de hospitalización por insuficiencia cardíaca, mortalidad. Este medicamento bajó la muerte súbita como ningún antiarrítmico lo había bajado en pacientes con insuficiencia cardíaca. De ahí un editorial del doctor Vallés Genís, un nuevo antiarrítmico. Bueno, porque es que ha reducido la incidencia de muerte súbita en los pacientes con insuficiencia cardíaca, que ustedes saben que es un problema importante, le mejora la calidad de vida. Este medicamento está además indicado en un paciente como el que estamos atendiendo, hospitalizado. El estudio Paradigma no fue en hospitalizado, pero después vino el estudio Pioneer, AF, que sí se utilizó en pacientes hospitalizados y mostró una gran ventaja cuando inicia sacubitril valsartán en el paciente hospitalizado, después que se estabiliza, porque esto no es una droga para utilizar cuando el paciente está inestable, que está hipotenso, porque te puede dar hipotensión o algún otro efecto. Una vez que estabiliza, que ya baja el ritmo de la dosis de diurético, le comienza a sacubitril valsartán y vas a tener mucho más beneficios si se lo empiezas hospitalizado que si esperas un mes. Bueno, en la próxima consulta te lo mando, ¿no? El beneficio es mucho mayor. Yo se lo indicaría de una vez. Muy bien. Teniendo cuidado que si tienes un IECA se lo paro el 36 horas del lavado para que no me vaya a presentar un efecto secundario. Ok. Doctor López, doctor Morales. Yo estoy de acuerdo con el doctor Mendoza también, totalmente de acuerdo. La única posibilidad de controversia era que se usara o no durante la estadía del paciente dentro del hospital, y estudios recientes han mostrado que sí se puede, siempre y cuando esté estabilizado de su reagudización, y por otro lado, tener en cuenta que este es un producto que produce hipotensión y que hay que tener cuidado con ello. Un comentario totalmente de acuerdo con todo lo que se mencionó, lo que se ha dicho. Y yo creo que Iván nos comentó que ya es un punto importante, ya se está comenzando o por conseguirse en Venezuela
y que aparentemente no es tan oneroso. Yo quiero que tú le des esta información a toda la audiencia, Iván. Sí, ya el producto lo están ofreciendo un programa que tiene Novartis, comprándolo directamente, no está en la farmacia, pero a través de Novartis facilita la adquisición a un precio que es mucho menor que lo que cuesta en Estados Unidos, Europa, el producto. O sea que ya existe esa posibilidad para nuestros pacientes. Muy bien, vamos a hacer otra pregunta a nuestros residentes. No se asusten, residentes, ya vamos a terminar. Es sobre la anticoagulación. A la paciente, al hacer eufemias, ahora se descubre que tiene una hernia inguinal y hay que operarla electivamente, pero está tomando Rivaroxaban. Se opera sin suspender el anticoagulante, hace puente con heparina, se suspende 5 días antes sin otra medicación, se opera al día siguiente de suspender el medicamento. Ay, ay, las preguntas tan bien mezcladas las alternativas. Ok, terminamos la... Esta es la respuesta. El 12% la opera sin suspender el anticoagulante, un 27% hace puente con heparina, un 29% lo suspende 5 antes de la operación y otros lo operan al día siguiente. ¿Qué nos dice nuestros puntos de la conducta más apropiada en este caso? Bueno, doctor Guevara, tú dijiste que era Rivaroxaban, ¿no es así? Sí. Bueno, el Rivaroxaban debería suspenderse por lo menos 24 horas antes de la intervención, en un rasgo entre 20 y 30 horas, y de ser posible basado en el juicio clínico del médico. Tenemos que tener en cuenta que el riesgo de sangrado deberíamos sopesarlo versus la urgencia de la intervención. Y por supuesto deberíamos siempre individualizar a los pacientes. Tanto el Rivaroxaban como el Apixaban y el Edoxaban son inhibidores directos del factor 10A. Inhibidores directos del factor 10A. Ellos pueden suspenderse 2 o 3 días previamente a una cirugía mayor, o por lo menos un día antes de una cirugía menor. Y pueden reasumirse un día después o cuando realmente la hemostasia ha sido asegurada. Sin embargo, un reparo de hernia inguinal, como tú dices, hernia crural, más bien en el caso de la señora, es una cirugía menor, se considera una cirugía menor. Por lo tanto, debería suspenderse por lo menos un día, sin ningún problema, y reasumirse cuando se haya alcanzado la hemostasia y esté segura. ¿Ok? Y debemos considerar también que es importante que en estos riesgos de operación tenemos que contar el riesgo operatorio de la intervención y factores inherentes al propio paciente que va a ser intervenido. Doctor Mendoza, estoy de acuerdo con Eduardo, adicional. No agrego nada. Totalmente de acuerdo con lo que dijo Eduardo. Tampoco tengo nada que agregar. Perfecto. Vamos a hacer una pregunta más a nuestros residentes y es algo que se ha estado repitiendo muchas veces aquí tras telones. ¿Se plantearía la ablación en esta paciente? Sí, no, no sé.
Aquí el resultado, 39% le haría ablación, 48% no le haría ablación y un 13% prefiere no opinar. ¿Qué opinan nuestros asuntos de esto? Bueno, mire, yo le digo algo con respecto a este paciente. Tiene indicación formal de control de ritmo. Es el primer episodio de fibrilación. No lo vamos a dejar en fibrilación con todos los problemas que trae mantener a un paciente en fibrilación. Yo le haría control de ritmo. Usaría cardioversión, pues, después que esté bien anticoagulada la paciente por un lapso, no es una emergencia para hacer la cardioversión, está hemodinámicamente estable y podría usar una cardioversión farmacológica y dejarla en tratamiento farmacológico. Si la paciente empieza a tener recurrencia, tiene indicación de ablación. Yo podría complementar lo que dice el doctor Mendoza. Ya él inclusive en su charla lo afloró. Indudablemente que las guías han puesto con indicación 1A la ablación para esta paciente con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, y sobre todo con fracción de eyección deprimida. Pero resulta ser, como él lo dijo, la ablación no es asequible en todos los hospitales públicos y en muchas clínicas privadas tampoco, y el costo es excesivo. Sin embargo, también hay que plantear que para nosotros tenemos una especie de cardioversión farmacológica que nos ha ayudado, que es el amiodarona. La amiodarona nos permite abortar una crisis y evitar las recurrencias. Y creo que tiene que ponerse sobre el tapete, como bien también estas nuevas guías están poniéndola con una indicación 1 también para el tratamiento de estos pacientes. Totalmente de acuerdo. O sea, y comparto la angustia por la limitación del recurso. Pero esta paciente hay que hacerle control de ritmo, definitivamente, por cualquiera de las vías. Un comentario adicional que quiero hacer, que mientras más rápido se haga el control de ritmo en esta paciente, mejor, vamos a tener más resultados. No es cuestión de esperar, dejarle un tiempo con control de frecuencia y el mes que viene le empezamos el control de ritmo, no. ¿Qué pasa? Hay un estudio que se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea que se llama EASY-Net 4. En ese estudio, mientras más rápido se hizo el control de ritmo, mejores resultados, independientemente de que el control de ritmo se hiciera con ablación o con drogas antiarrítmicas. No esperen mucho, hágalo pronto. Muchas de las preguntas que han llegado a través de la mensajería han sido cubiertas en el transcurso de la intervención y ahora durante la entrevista. Sin embargo, hay dos preguntas que me parecen de vital importancia. Una, por la situación en que estamos en el país, y es, doctor Morales, doctor López, doctor Mendoza, ¿cómo hace una persona que está en el medio rural, que no tiene electrocardiograma, para diagnosticar la fibrilación con 2 o 3 parámetros clínicos nada más? Bueno, voy a contestar esa pregunta porque yo la obvié en razón del tiempo, el aspecto clínico. Esta paciente tiene sintomatología, ella se quejó de palpitaciones y se quejó de disnea varios meses previos a la consulta en el hospital. Pero de todas maneras, el examen clínico es fundamental, además de la historia. Uno tiene que oír al paciente y el paciente muchas veces le dice lo que tiene al médico. Y si usted hace además un buen examen clínico, usted puede llegar a un diagnóstico. Esta paciente tenía un pulso venoso con un patrón que tenía ausencia de las ondas A. Y no solo eso, sino además tenía una presión venosa central elevada que estaba sugiriendo algo. Pero cuando uno examina
el ápex cardíaco, ve que ese ápex estaba desplazado hacia abajo, hacia afuera y hacia la izquierda, con características de ser hiperdinámico, lo que sugería una dilatación del ventrículo izquierdo, probablemente por una sobrecarga de volumen o por una dilatación cardíaca, como es el caso de la señora. O sea que si usted oye a la paciente, le pone atención y hace un buen examen físico, usted puede llegar a un diagnóstico correcto en esta paciente. Además, la auscultación le dio un paciente que tiene arritmia, una arritmia total, con una auscultación de un primer ruido cambiante. Tenía todos los signos clínicos de un paciente con una fibrilación auricular. Está bien, estamos de acuerdo que la frecuencia era muy alta al principio, pero inclusive tenía hasta un tercer ruido que le está hablando a usted de que ese paciente estaba en insuficiencia cardíaca, a pesar de que no nos dijeron cómo estaba la auscultación y solamente en la radiología se presentaban los signos de hipertensión venosa pulmonar. ¿Quieres algo, Iván? No, no está bien. Aprenda a tomarse el pulso. Esa es una campaña que tenía la Sociedad de Cardiología y la sigue manteniendo, y la Fundación Venezolana del Corazón. Aprenda a tomarse el pulso y cuando el pulso es irregular, piense en fibrilación, confírmelo asistiendo donde un médico. La fibrilación Tenemos auricular. 5 minuticos para... Un comentario breve. La fibrilación auricular es una de las arritmias. Es una de las arritmias que con cierto nivel de conocimiento y de criterio es más fácilmente diagnosticable desde el punto de vista clínico. Eso es una realidad. Y con lo que dijo Eduardo y lo que dijo Iván, pues indudablemente que se hace el diagnóstico. Pregunta es, ivabradina y fibrilación auricular, ¿cuándo estaría indicada? Bueno, inicialmente era un pecado si el paciente tenía fibrilación auricular permanente, porque no era una droga que bloqueaba el nodo AB, o sea que darla es una droga que actúa sobre el IF, el canal que activa y determina la frecuencia del nodo sinusal y que produce bradicardia, pero que no produce efectos sobre el nodo AB, o sea, no retarda. Pero recientemente, sorpresivamente, han salido unos estudios que han visto resultados en pacientes por fibrilación auricular, porque de alguna manera modifican los rotores que originan la fibrilación auricular. Pero eso es un hallazgo que no está definitivamente establecido y no se debe utilizar hasta que salgan más estudios que lo confirmen. Y lo que está sobre el tapete actualmente, COVID y corazón, COVID y fibrilación auricular. COVID es un estado inflamatorio. La fibrilación auricular es una arritmia de inflamación. Esa es la característica. Todos esos factores que mencionó el doctor López Gómez, muy bien. Casi todos producen inflamación. Y el COVID, bueno, no se diga. Hemos atendido varios pacientes con fibrilación auricular y le hemos utilizado la miodarona. La miodarona se puede utilizar en el COVID. Hay bases experimentales para decir que tiene un efecto antiviral, pero independientemente de eso, que no está comprobado en un estudio clínico, su uso a corto plazo está perfectamente indicado, excepto si tiene una paciente con hipoxia severa, un problema pulmonar severo que se puede agravar con la miodarona. Perfecto. Bueno, ya lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Yo, como fe de la revista, me voy a tomar la libertad de compartir 2 laminitas que resumen lo que hemos estado tratando. El ABC del tratamiento de la fibrilación auricular y el CC, confirmar, caracterizar y tratar. Yo diría que si lo dijéramos en venezolano diríamos CCT, confirmar, caracterizar y tratar. Y esta lámina que fue presentada en una conferencia hace unos días por el doctor Badu Ganadan
donde habla del 4, 5 y 6 del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, y esos temas los tratamos ahora durante la revista, y es que en el futuro o en el presente la insuficiencia cardíaca va a ser tratada con 4 drogas, los bloqueantes de los receptores de neprilicina, bloqueantes, inhibidores de los receptores mineralocorticoides y SGLT2. Por 5 días de acción, angiotensina 2, neprilicina, sistema nervioso simpático, mineralocorticoides y CGLT2, y eso va a dar 6 años de sobrevida a pacientes cuando se lo administren. Entonces, 4, 5 y 6 y ABC, que son cosas que tenemos que tener presentes para el manejo de la fibrilación auricular y de la insuficiencia cardíaca. Yo quiero nuevamente agradecerle a todos ustedes, residentes, público en general, por habernos acompañado en esta presentación, a los panelistas, el doctor Morales, el doctor Iván Mendoza, el doctor Luis López Gómez, al ACP, el capítulo venezolano, por haber sido tan insistente en organizar estas jornadas que han sido todo un éxito, a pesar de todos los inconvenientes que hemos tenido, y al equipo técnico que ha estado tras bambalinas, a la señora Susana Teruel, la presidenta ejecutiva del capítulo Venezuela del American College of Physicians, al equipo técnico, a Rosmed, al licenciado Pablo Ortiz, a Ninón, quienes han estado tras bambalinas haciendo que, a pesar de todos los inconvenientes, estas transmisiones hayan salido impecables y que todos nosotros hayamos disfrutado de 4 sesiones espectaculares dignas de haberse presentado en cualquier parte del mundo. Sin más, los invito para el año que viene a las nuevas jornadas del capítulo de Venezuela del American College of Physicians. Buenas noches y que descansen.